Los griegos apuestan por el comunismo para sacarles de la pobreza. Y es que será un pueblo histórico, pero más bien de historia saben poco. Los comunistas, los de toda la vida, dijeron que el cambio comenzaba en Venezuela, luego que en Argentina y que ahora comienza en Grecia, y así hasta que acierten. Porque si el 100% de los países que han jugado a ser comunistas y han colapsado, ¿por qué no hay que darle un voto de favor a Podemos o a Syriza en Grecia? De locos, ¿no? De todas formas, cuando fracasen, porque fracasarán, dirán que la culpa es de la troika o del capitalismo salvaje que nos invade. Como Cuba hace y dice que la culpa de cómo están es de Estados Unidos y su famoso bloqueo. En fin, señores comunistas, a engañar a otros. Hasta la victoria, Syriza Podemos, venceremos. Peligrosos para la democracia, pero son peligrosos para el principio de división de poderes, para la independencia de la justicia, para la libertad de prensa, para todo lo que hemos conseguido en este país. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad. El miedo que da, o a mí a veces el miedo que me da, es que no están hablando de democracia. Es lunes y tenemos a Syriza como nuevo primer ministro de Grecia. Leí un tuit ayer que me hizo bastante gracia y hoy que tenemos a Javier Ayue, decía que Biel ya se ha ofrecido a Alexis Tsipras, al líder del partido Syriza, para formar gobierno y que haya estabilidad política y no aliarse con los extremismos. De todas formas, el debate que tenemos ahora encima de la mesa es: ¿Grecia es España? ¿Syriza es Podemos? ¿Tenemos que tener miedo a que Podemos gobierne España? Daniel. Bueno, yo creo que hay bastantes diferencias entre el partido Syriza y Podemos, aunque realmente las bases o el fondo de cada partido realmente es una izquierda social, ¿no? Se habla de medidas sociales, en ningún momento se habla de medidas, ya no de regeneración democrática, de medidas democráticas, porque para regenerar algo tiene que existir previamente. Entonces, ninguno de los dos partidos habla de elementos como la separación de poderes, elementos representativos. Yo creo que hay un personalismo claro en ambos partidos, eso en cuanto al tema del partido político como tal, y luego sí que hay unas diferencias abismales en cuanto al tejido productivo español con el tejido productivo griego. La deuda que tiene Grecia y la que la tiene deuda España. que tiene Grecia y la que tiene España, aunque la deuda de España es la que es. Pero también tenemos un Producto Interior Bruto mucho más distinto. Yo creo que son Grecia. situaciones completamente diferentes. Ahora bien, el fondo, lo comentábamos en otro programa, yo creo que se está construyendo esa Europa de segunda que se hablaba hace unos años, ¿no? Y sobre todo cuando vemos esa forma de entenderse entre, en este caso, Pablo Iglesias y el representante de Alexis, representante de Syriza. Yo pienso que confluirán y pactarán diferentes medidas en cuanto al sur de Europa que creo que puedan ir en perjuicio de la industria española y, bueno, la poca industria que pueda haber en Grecia. Entonces sí que considero que hay unas diferencias fundamentales, por un lado, en cuanto a lo político y en cuanto a la situación de cada país. Ahora bien, el fondo yo creo que es el mismo. Se habla de, hoy en alguno de los titulares, hemos acabado con la austeridad. ¿Eso cómo se va a combatir? ¿Con más gasto? ¿Eso cómo se va a combatir? Entonces, Javier, Grecia es España, estamos ante el Syriza español que es Podemos, que nos puede gobernar igual en noviembre. Grecia no es España y yo creo que no tenemos que tener miedo a nada. Siempre, como decía Daniel, se respete la democracia, la separación de poderes. Al final es la ciudadanía que decide. Estamos afortunadamente en países democráticos y por lo tanto hay que apelar a la responsabilidad de todos para seguir en el camino del progreso, cada uno en su país y juntos en Europa. Efectivamente, Grecia no es España. Grecia es, en su caso, pues en población como Andalucía y por lo tanto no se puede, son datos comparables en Producto Interior Bruto. Lo que sí es Grecia, en función desde el punto de vista de los datos económicos y macroeconómicos, es que son 240.000 millones de euros, he leído hace poquito del rescate que se le ha planteado por parte de las instituciones europeas. Que Grecia debe a España 26.000 millones de euros. Que es para hablar a Pablo Iglesias, esa deuda hay que renegociarla o hay que pagarla. Y a Alemania
Alemania 80.000 y así sucesivamente. Por lo tanto, pero para tranquilidad, hay una cuestión que me puede preocupar o que me puede tranquilizar. Para tranquilidad de todos, que ya veremos qué es lo que pasa, es que al final aquí lo que va a haber es una negociación. Como va a haber una negociación, eso significará que habrá una refinanciación. Si hay una dulcificación de las condiciones de pago del rescate producido en Grecia, el resto de países querrán saber si somos todos iguales o qué pasa aquí. Y por lo tanto, también España, Portugal, Italia, todos estarán en la misma historia con respecto al tema de a la troika. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Y por lo tanto, depende de esas condiciones que se pongan encima de la mesa, pues el resto del conjunto de los países que conforman la Unión Europea pues podrán también tener algo que decir. Jorge, el mensaje que ha tenido los griegos o el ex primer ministro Samaras era la política del miedo que viene Syriza. El Partido Popular, en esta convención en la que tú estuviste, no se habló de Pedro Sánchez ni del Partido Socialista, el miedo era Podemos. ¿Esa política del miedo le puede funcionar al Partido Popular en un año de elecciones? Bueno, yo no creo que sea la política del miedo. Es decir, yo creo que de lo que se ha hablado en la convención del Partido Popular a lo largo de todo el fin de semana, y hilando con las dos preguntas anteriores que se han hecho, es ¿España es Grecia? España no es Grecia, y una de las diferencias fundamentales es que las políticas que se han puesto en marcha en España por el Partido Popular han sacado a España de la crisis. Y es una cuestión fundamental y distinta de lo que ha pasado en Grecia. Es verdad que las previsiones de crecimiento de España para el año 2015 están en torno al 3%, y cuando hablamos de deuda, hablamos de que la deuda se puede pagar cuando un país efectivamente está creciendo. España podrá pagar su deuda porque efectivamente tendrá la posibilidad de crecer al 3%. Por lo tanto, España no es Grecia. ¿Podemos es Syriza? Bueno, pues hombre, idénticos no son, pero si tú preguntas a la inmensa mayoría de la gente cuál es la idea central de Podemos, te va a decir que es el impago de la deuda. La idea central que han defendido los griegos de Syriza es el impago de la deuda, ¿no? Yo creo sinceramente que no van a impagar la deuda. Yo creo sinceramente que lo que ha dicho Syriza de impagar la deuda se puede convertir en un nuevo acuerdo, un nuevo modelo, pero eso no es impagar la deuda. Eso es otra cosa distinta, es llegar a un nuevo acuerdo. Lo digo porque Grecia y Syriza tienen dos posibilidades: o cumplir con lo que han dicho en su programa electoral o no cumplirlo. Y eso sí que tendremos que sacar lecciones políticas en España, porque si cumplen lo que es curioso que lo diga un representante del Partido Popular. Bueno, un representante del Partido Popular que evidentemente llegará a las elecciones del año 2015 con un panorama radicalmente es que la pregunta, distinto en luego la quería política hablar de eso, de los Álvaro. programas, porque es el mismo ejemplo de Syriza ahora, si incumple el programa, el mismo ejemplo que tuvimos en las anteriores elecciones, y el caso de que pueda llegar Pablo Iglesias, que dice una cosa y puede llegar a no hacerlo, a no cumplirlo. Quiero hablar luego de los programas de los partidos políticos. Lo que pasa es que al final acabamos con una cuestión. Es decir, a mí me parece muy importante hablar de las... Cuando tú acabas una legislatura, evalúas lo que ha pasado y lo que ha hecho un gobierno y lo que ha hecho otro gobierno. Es decir, evidentemente ellos tendrán posibilidad de cumplir o de no cumplir, pero lo que tenemos que valorar es de los resultados que ha habido en Grecia. Y lo que está claro es que a día de hoy los resultados de lo que es la política económica de Grecia no tiene absolutamente nada que ver con la de España, fundamentalmente porque en España se le ha dado la vuelta al calcetín y eso es un hecho. Como era aquello, temeo danaos et dona ferentis, temo a los griegos incluso cuando hacen regalos. La cuestión es que si se llega a un acuerdo, y por lo tanto eso es un paso atrás de Syriza o de Alexis Tsipras, es un paso atrás, y si es una negociación y por lo tanto no son el diablo con cola, esto beneficiaría en su caso por lo tanto a Podemos, que no es una fuerza que al parecer ya está dulcificando bastante sus mensajes. Es evidente, pues, que está teniendo una potencia y que está teniendo unas perspectivas electorales pues bastante buenas para este movimiento. Lo contrario sería pues no hacer caso a lo que es la realidad estadística de las encuestas. Otro caso es que una vez que ya parece que están convirtiéndose en un partido político con direcciones y con decisiones desde el mando que afectan a veces, no sé si muy o poco democráticas, pero con sistemas de liderazgo autoritario que lo están demostrando. En un caso lo tenemos aquí, en fin, con el propio Echenique,
y con la candidata que le ha puesto directamente por orden o por instrucción o por convicción del propio Pablo Iglesias. Por lo tanto, yo creo que la situación de Grecia, que puede afectar para Podemos positivamente en la medida en que por eso tiene que ser la Unión Europea muy convincente en lo que hace. No se le puede perdonar a Grecia la deuda así como así. Si hay refinanciaciones, entonces es que Tsipras también cede, pero si al final no es tan malo, si no asusta tanto, eso también le puede acabar beneficiando al propio Pablo Iglesias o al movimiento de Podemos. Sí, yo dos apuntes quisiera realizar. Comentaba el compañero que, bueno, que somos unas democracias avanzadas y demás. Yo considero que esto no es una democracia, tanto el sistema español como el sistema italiano como el sistema griego, y lo digo por dos motivos. No existe la separación de poderes y no existe la representatividad. Sin esos dos factores no existe una democracia. Eso, punto número uno. Punto número dos, en cuanto a la refinanciación de la deuda y el programa del partido de Syriza, al igual que Podemos. Es que creo que es muy importante porque podemos ponernos en el escenario de que Syriza gobierne con un programa que ha vendido y que no es que no será el mismo programa. Pablo Iglesias si gobierna lo mismo, nos vende la moto de una forma y puede que llegue y no haga lo mismo, pues y ellos son los que critican de los partidos tradicionales que incumplen sus promesas. Por eso hacía alusión a lo que Mariano Rajoy decía en las elecciones de que luego son 4 años la foto fija de cómo ha sido el gobierno. Acaban siendo un partido pero ellos venden eso como los al uso, pero exacto, venden con eso. Sus Exacto. Y luego, sobre todo, hay que tener en cuenta las raíces, en este caso, de Pablo Iglesias. El otro día estaba repasando un vídeo en su juventud, no sé si tenía en 2001, 2003, en los que hablaba que el movimiento anticapitalista es imparable, ¿no? Yo considero que cuando uno fundamenta su ideología o su fundamento argumental en ser anti algo, es carente. O sea, uno tiene que ser pro lo que sea. Yo en mi caso soy pro libertad, soy pro liberación de los mercados, soy pro representatividad, soy pro democracia, cosa que yo creo que hoy en día muy poca gente en España es. Entonces yo considero que esos son los elementos que deberíamos realmente hablar y tratar. En cuanto al pago de la deuda, yo creo que las deudas hay que pagarlas. Es que esa pregunta yo pienso que habría que hacérsela. Y de todas formas, mucha gente dice, bueno, no vais a pagar más la deuda. Pues no os endeudéis más, no gastéis más. Ahora bien, si realmente vais a hacer políticas expansivas de más gasto, tendréis que financiaros, ¿no? Ahora bien, Álvaro, el tema es cómo se paga 1 billón y pico de euros. ¿Qué tenemos en España? Eso quiero que me lo expliquen. Yo quiero que me lo expliquen porque habría que crecer un 10% durante 20 años. Y esos son datos estadísticos, son datos económicos. Por ejemplo, Roberto Centeno tiene un estudio muy bueno sobre realmente el PIB español, ¿no? Entonces, bueno, para no desviarnos un poco de la cuestión, yo sí que pienso que habrá un consenso, como hablábamos bien en el resto de programas, en cuanto a todos estos temas. O sea, veremos a Alexis sentado con Merkel y llegando a un acuerdo. Yo creo que... Para cerrar el tema ya de Grecia, y espero que no nos dé más quebraderos de cabeza durante el tiempo que nos queda de aquí a todo este año 2015, el Partido Popular ha organizado una convención nacional en Madrid, Jorge, a la que has estado presente tú y varios miembros de... Bueno, una delegación bastante numerosa del Partido Popular de Aragón. ¿Cómo veis al Partido Popular? ¿Cómo ves? ¿Qué pulso tiene el Partido Popular en esta convención? Y ese órdago de Aznar que dijo en un mitin, en un discurso, ¿aspira el Partido Popular realmente a ganar las elecciones? ¿Cómo visteis ese discurso y cuál ha sido el pulso que ha tenido los militantes? Bueno, yo creo que todas las convenciones de los partidos, sobre todo a nivel nacional, lo que hacen es cargar las pilas, ¿no? Es decir, sirven para que durante un fin de semana podamos sentarnos a valorar qué es lo que efectivamente ha sido el gobierno y sobre todo en un año especialmente jalonado por elecciones, ¿no? Es decir, hay que recordar que este año vamos a tener elecciones en Andalucía, vamos a tener elecciones en Cataluña, vamos a tener elecciones municipales y autonómicas en muchas comunidades autónomas y a haber elecciones generales, ¿no? Y eso nos va a dar la perspectiva de poder comparar cómo estábamos y cómo estamos en la actualidad. Y por lo tanto de ver el camino recorrido. Es decir, dices, oye, ¿y la situación en la que se encuentra España en general es una situación óptima? ¿Es la mejor de las situaciones? Evidentemente el camino que queda por recorrer cuando tú tienes más de 4 millones de parados en este país, es muchísimo. Pero de la situación de la que veníamos y de la situación en la que estábamos, a la que estamos en la actualidad y a las perspectivas de futuro que tiene este país, evidentemente la situación ha cambiado radicalmente. Y ha cambiado en todos los aspectos. Ha cambiado presupuestariamente, ha cambiado el crecimiento, ha cambiado las exportaciones, ha cambiado y eso hay que reconocer que es mucho mejor. Nos tenemos que ir. Quiero un titular por parte de Javier y Daniel, un titular sencillo de cómo avisa al Partido Popular o al Gobierno en este año 2015. Daniel, rápido. Pues yo realmente veo al Partido Popular, no sé cómo resumírtelo, pero sí que tiene que haber una regeneración. Javier. Lo veo con muchas ganas de ganar y con muchas ganas de sumar. Otra cosa es que lo consiga. Hoy no me despido de ustedes y no les voy a dar las gracias yo, sino les voy a dar las gracias este señor en un spot
¿Qué ha hecho el Partido Popular en esta convención nacional? Hola, solo venía a daros las gracias.